Hola usuario de Windows 10, hoy vas a optimizar tu sistema operativo y acelerar tu PC. La primera de las acciones a realizar será el vaciamiento de nuestro escritorio, por la sencilla razón de que los accesos directos que aquí podemos ver contienen datos sobre la posición de la aplicación que abren, además de código. Ambos se almacenan en la memoria principal o RAM durante el inicio de nuestro PC, de modo que lo ralentizan, además de que roban espacio que podríamos emplear para nuestras aplicaciones o juegos, tanto en memoria principal como en secundaria. Para eliminarlos, tendremos que seleccionar todos ellos a la vez o uno a uno, hacer clic derecho encima y clic izquierdo en eliminar. Los accesos se habrán trasladado a la carpeta de reciclaje, que es un baúl virtual en el que no podrán ser utilizados, no obstante, seguirán ocupando espacio en disco. Para eliminarlos, los seleccionamos, hacemos clic derecho encima y clic izquierdo en eliminar. Al igual que con los accesos directos, haremos lo mismo con cualquier archivo o carpeta que esté citada en el escritorio, a excepción de aquellos que queramos conservar, los cuales moveremos a otro directorio, como por ejemplo el de documentos. La nueva ubicación de nuestros accesos directos será el panel de inicio, el cual se sitúa abajo a la izquierda y al cual podemos acceder haciendo clic izquierdo. Aquí tenemos la posibilidad de crear grupos y modificar libremente los mismos arrastrando los iconos o bien eliminándolos. Si queremos agregar el acceso a una aplicación al panel de inicio, solo tenemos que introducir su nombre en el buscador, hacer clic derecho sobre el resultado y clic izquierdo en anclar a inicio. Al regresar, comprobaremos que el acceso se halla en el panel de inicio y que podemos desplazarlo a otros grupos. No obstante, si lo que queremos es que forme parte de un grupo nuevo, basta con que lo saquemos o lo dejemos en la posición original en la que aparecía y le demos nombre, situando el cursor justo encima y haciendo clic izquierdo. Si queremos agregar nuevos accesos al grupo, basta con que los localicemos, ya sea en el listado izquierdo o desde la barra de búsqueda. Después, daremos clic derecho sobre el icono, clic izquierdo en anclar a inicio y lo arrastraremos dentro del grupo. Otra de las posibilidades de distribución de nuestros accesos es la creación de carpetas dentro de los grupos, es decir, contenedores virtuales de los accesos directos. Un ejemplo es la carpeta situada en la esquina superior derecha dentro del panel de inicio, en la cual guardo varios accesos directos de las aplicaciones del paquete Office. Voy a eliminarla para mostrar cómo se hace. El primer paso será agregar los accesos directos al panel de inicio, tal y como hemos explicado antes. Una vez los hayamos agregado, tendremos que coger uno de los accesos y tratar de situarlo encima de cualquiera de los otros. Al hacerlo, ya se habrá creado nuestra carpeta. Si queremos agregar los otros accesos, solo tendremos que situarlos encima de la carpeta. También podemos agregar nuestros accesos a la barra de tareas, haciendo clic derecho sobre el icono, situando el cursor en más y clic izquierdo en anclar a la barra de tareas. Podremos desplazarlo libremente entre el espacio reservado para ordenarlo, tal y como se muestra en pantalla. Si queremos eliminarlo, hacemos clic derecho y clic izquierdo en eliminar de la barra de tareas. A continuación, volveremos al panel de inicio. Haremos clic izquierdo en el engranaje que veis justo encima del inicio y apagado. Ahora mismo nos ubicamos en el menú de configuración de Windows 10. Dentro del mismo marcharemos a donde pone Aplicaciones. Una vez entremos, nos mantendremos en la pestaña de Aplicaciones y Características. Nuestro cometido aquí será eliminar todas aquellas aplicaciones que consideremos no necesarias. Las razones para hacer esto son las mismas que las de los accesos directos de nuestro escritorio. El efecto positivo será mayor o menor dependiendo del número de aplicaciones que eliminemos. Para eliminar una aplicación solo tendremos que situarnos sobre la misma, hacer clic izquierdo y luego clic izquierdo en desinstalar.
Una vez terminemos, nos desplazaremos a Inicio, dentro del mismo menú. Aquí nos aparece un listado de todas aquellas aplicaciones que inician automáticamente justo después de que carguen el kernel de nuestro sistema operativo y los controladores de los dispositivos. Su impacto es mucho más negativo que lo anteriormente rectificado, dado que consumen principalmente recursos de memoria RAM, ancho de banda de nuestro bus de sistema y tiempo de ejecución en nuestra CPU. En mi caso desactivaré todas, excepto el icono de notificación de Windows Security y Starter Module, que es un capturador de pantalla. Si tenéis alguna duda sobre la utilidad de alguna de vuestras aplicaciones, no dudéis en consultarlo en internet. No obstante, no tengáis miedo de desactivar unas u otras, ya que son aplicaciones, de manera que no forman parte del kernel, es decir, que no forman parte del área del sistema operativo encargada de gestionar los recursos de hardware para el software de aplicación que lo solicita. Ahora haremos clic en la opción de privacidad. Una vez dentro, nos desplazaremos hacia abajo hasta encontrar la opción Aplicaciones en segundo plano y clicaremos sobre la misma. Una vez aquí, se nos abrirá un listado sobre todas las aplicaciones que están trabajando en segundo plano en nuestro sistema, es decir, que están recopilando información sobre el mismo. De todas las presentes, la única justificada es la seguridad de Windows, dado que para proteger a nuestro equipo en tiempo real necesita ejecutarse en segundo plano. El resto de aplicaciones, aparte de ralentizar tu equipo, al igual que lo hacían las aplicaciones de inicio, muy probablemente solo estén sirviendo para informar a Microsoft sobre tu actividad en el sistema. De modo que personalmente te recomiendo que desactives todas excepto la seguridad de Windows. Quiero aclarar que con esto no se están desinstalando. Solo estamos impidiendo que parte de su código se ejecute automáticamente con el fin de recabar información, y por supuesto sin que el usuario lo supiera. Esto no impedirá en absoluto que usted como usuario pueda ejecutar estas aplicaciones cuando se le antoje, del mismo modo en que había hecho hasta ahora, y al igual que ocurre con las aplicaciones de inicio. También podremos eliminar aplicaciones de inicio y aplicaciones de segundo plano desde el administrador de tareas. A este podremos acceder desde la barra de búsqueda. También podremos acceder haciendo clic derecho en la barra de tareas y clic izquierdo en el administrador de tareas, o bien con la combinación de teclas Control, Shift, Escape. Para desactivar aplicaciones de inicio, iremos a la pestaña Inicio. Seguidamente haremos clic derecho sobre la aplicación que queremos desactivar y clic izquierdo en Deshabilitar. Si quisiéramos volver a habilitarla, haríamos clic derecho y clic izquierdo Habilitar. Respecto a las aplicaciones en segundo plano, basta con que nos desplacemos a la pestaña de Procesos y vayamos al bloque de Procesos en segundo plano. Una vez allí, deberemos dar clic derecho sobre la aplicación que queramos deshabilitar en segundo plano y clic izquierdo en Finalizar tarea. A continuación iremos al panel de inicio, y de ahí marcharemos al panel de control de Windows 7, que también se encuentra en Windows 10. Una vez ahí, clicaremos sobre Programas. Justo después lo haremos sobre Activar o desactivar características de Windows. Aquí se abrirá un listado sobre algunos de los servicios no esenciales que se ejecutan en Windows 10, pudiendo habilitar o deshabilitar aquellos que consideremos pertinentes. Para informarte sobre el cometido de cada uno de ellos, deberás situar el cursor en el que desees, y sin clicar sobre él. Deberás tener en cuenta que habrá servicios que estés utilizando, o que muy posiblemente vayas a utilizar en un futuro, de forma consciente o inconsciente, como por ejemplo los .NET Framework, que son bases de programación que contienen estructuras que los programadores utilizan para desarrollar sus aplicaciones. Es muy probable que si los desinstalas, algunas de tus aplicaciones dejen de funcionar. Con esto lo que intento decirle es que antes de desactivar una característica, estudie antes qué es lo que hace. En mi opinión, si no eres un usuario técnico o entusiasta de la informática, te recomiendo que desactives los siguientes servicios, pero solo en caso de no utilizarlos. Características multimedia, que deshabilitará el famoso reproductor de Windows Media. Cliente de carpetas de trabajo, que permite compartir y sincronizar carpetas en red. Escritor de documentos XPS, que permite escribir y leer documentos con formato XPS, un formato que compite con PDF y que dudo mucho que hayas utilizado alguna vez.
Y por último, Windows PowerShell, que es una consola avanzada que muy probablemente tampoco vais a usar. El objetivo de esto es que los recursos de hardware que consumen estos servicios queden disponibles para juegos y otras aplicaciones, además de acelerar el proceso de arranque. A continuación nos desplazaremos a la pestaña de configuración, aquí representada por una rueda dentada. Después nos desplazaremos a la pestaña de sistema y seguido a la de inicio, apagado y suspensión. Una vez aquí iremos a configuración adicional de energía y en este punto habilitaremos la opción de alto rendimiento, que proporciona al sistema un mayor rendimiento a costa de mayor consumo. Otra forma de acceder a estos ajustes es escribiendo en la barra de búsqueda panel de control y haciendo clic sobre el mismo. Luego nos dirigiremos a sistema y seguridad y a continuación a opciones de energía. Una vez finalizado este paso, nos dirigiremos a elegir comportamiento de los botones de inicio y apagado. Una vez aquí, iremos a cambiar la configuración actualmente no disponible. Y una vez estemos dentro, nos cercioraremos de que el inicio rápido está activado. Esta es una característica propia de Windows 10. Esta hace que cuando apaguemos nuestra computadora, el kernel del sistema operativo y los drivers se almacenen en la memoria virtual del disco y lo hagan en el estado en el que se encontraba en el momento de apagar el equipo. Esto provocará que el siguiente proceso de arranque se realice más rápidamente. Esta característica es similar al proceso de hibernación, pero con la diferencia de que utiliza menos memoria virtual que el proceso de hibernación, ya que las aplicaciones no se almacenan. Si tenemos el inicio rápido activo, deberemos tener también en cuenta una desventaja principal, y es que al poder conservar el estado del kernel durante un tiempo muy prolongado y volver a cargarlo una y otra vez, es muy probable que parte de su código termine corrompiéndose, y de este modo provocando fallos en el sistema. Igualmente, es muy posible que al instalar nuevas aplicaciones, el código de estas no se acople correctamente. Es por estas razones que es muy recomendable que de vez en cuando reiniciemos el equipo, y sobre todo después de instalar aplicaciones nuevas, ya que la característica de inicio rápido no afecta al reinicio, siendo por lo tanto este un buen método de depuración. En mi caso, reinicio el sistema una vez al mes, y en el caso de que haya instalado aplicaciones nuevas, lo reinicio inmediatamente. En el caso de los usuarios que dispongan de un ordenador portátil, es necesario comentar que con esta característica habilitada, el disco duro nunca está inactivo. Por ende, está consumiendo energía, y quizás solamente en este tipo de usuarios sea recomendable desactivar el inicio rápido de Windows, para así evitar el consumo de la batería, pero aquí entra el caso particular de cada uno. A continuación vamos a proceder a la edición del registro de Windows, que es una base de datos jerárquica en la que se almacenan las opciones de configuración y los ajustes de los sistemas operativos Windows, desde Windows NT. Para acceder a su editor, deberemos buscarlo en la barra de búsqueda, escribiendo regedit. No obstante, también podemos buscarlo desde el CMD o la consola de Windows, escribiendo CMD desde la barra de búsqueda y a continuación escribiendo regedit dentro de la misma consola y ejecutándolo con Enter. También podemos acceder a él abriendo la herramienta Ejecutar de Windows con las teclas Windows R, escribiendo regedit y ejecutando con Enter. Una vez nos encontremos dentro del registro, diferenciaremos 5 claves de registro, que contienen diferentes subclaves, que a su vez contienen valores y datos. La primera de ellas se denomina HKey Classes Root. En esta se asocian las aplicaciones instaladas en nuestro sistema con todas las extensiones de archivo posibles, de modo que aquí quedan definidos parámetros como por ejemplo que Word abra documentos .doc o .docx. En la clave HKeyCurrentUser, que es la siguiente, se almacena información sobre el usuario con el que hemos accedido al registro de Windows. En la clave HKeyLocalMachine se almacenan todos los ajustes de los recursos de hardware y software del sistema. En la clave HKeyUsers se guardan las configuraciones predeterminadas que se asignan a todos los usuarios nuevos que creamos en el sistema. Y por último, la clave HKeyCurrentConfig contiene información sobre el hardware que las funciones Plug and Play del sistema operativo utilizan. A continuación, vamos a hacer una copia de seguridad del registro, haciendo clic izquierdo en Archivo y clic izquierdo en Exportar,
Justo después elegiremos la ubicación de nuestra copia de seguridad. Le daremos un nombre y clicaremos en guardar. Si por el contrario quisiéramos restaurar nuestro registro a partir de una copia de seguridad, en vez de clicar en la opción de exportar, clicaríamos en importar y escogeríamos nuestra copia de seguridad anteriormente creada. Nuestro cometido aquí es eliminar el código residual de las aplicaciones desinstaladas anteriormente. Para ello solo tendremos que acceder a dos de las claves. La primera de ellas, HKCurrentUser. De todas sus subclaves deberemos acceder a la de software. Dentro de la subclave de software encontraremos otras subclaves, que a su vez albergan otras subclaves. Estas últimas son las aplicaciones que debemos desinstalar. Como ejemplo de ello tenemos a la subclave TeamViewer, que es una subclave de aplicación. Si partiéramos del supuesto de haberse desinstalado antes la aplicación TeamViewer, para eliminar el código residual de esta aplicación en el registro deberíamos eliminar la subclave TeamViewer y no otra. Es decir, jamás deberíamos eliminar la subclave que contiene a TeamViewer, ya que ésta podría contener más subclaves de programa, aunque no sea este el caso. Otro ejemplo podría aplicarse tras la desinstalación de un periférico. Aquí en pantalla podemos ver la subclave HP, que a su vez contiene la subclave HP DESYEC 2540. En el caso de que esta apareciera después de haber desinstalado mi impresora, debería proceder a hacer clic derecho sobre la misma y clic izquierdo en eliminar. Pero en este ejemplo concreto, dado que no tengo más impresoras HP instaladas ni ningún periférico que sea HP, podría eliminar directamente la subclave HP completa. A continuación nos desplazaremos en la clave HKLocalMachine y seguidamente a su subclave de software. Aquí nuestra tarea será la misma que en la clave de CurrentUser. Es decir, deberemos eliminar todas aquellas subclaves de programa que eliminamos en la clave CurrentUser. Una vez terminemos de editar el registro, nos desplazaremos al menú de configuración de Windows 10. Una vez aquí, haremos clic izquierdo en la opción de Sistema y acto seguido en Almacenamiento. Una vez aquí, nos aseguraremos de que la automatización del almacenamiento está desactivada, tal y como se muestra en pantalla. El objetivo de esto es que no exista ningún proceso encargado de eliminar de forma automática los archivos temporales del sistema y que por lo tanto no consuma tiempo en la secuencia de instrucciones. La eliminación de archivos temporales o residuales la haremos manualmente, haciendo clic izquierdo sobre la opción Archivos temporales. Después esperaremos a que se recopile la información. A continuación nos aparecerán los diversos archivos temporales que el sistema crea, y algunos de ellos ya estarán marcados de forma predeterminada. Además, se nos incluye una breve descripción sobre todos estos archivos. No obstante, en alguno de los casos la descripción es demasiado tosca, por lo que procedo a definir algunos de ellos. En el caso de los archivos de volcado de memoria de errores del sistema, estamos ante archivos extraídos de la memoria RAM después de un fallo de sistema. Esto ayuda a los desarrolladores a corregir errores. Su objetivo es el mismo que la opción de archivos de mini volcado de sistema. Cita en la cola de todas estas. Justo debajo tenemos la caché del sombreador de DirectX. Esta caché lo que hace es guardar cálculos gráficos frecuentes e inclusive cálculos gráficos ya resueltos, lo que acelera cuantioso el procesamiento gráfico. Limpiar esta caché, al contrario de lo que dice la descripción ofrecida por Microsoft, puede llegar a ralentizar significativamente el procesamiento gráfico, por lo menos durante los próximos 2 o 3 días después de realizar la limpieza. La última de las opciones confusas, a mi parecer, son los archivos de optimización de distribución. La optimización de distribución es una herramienta que utiliza Windows 10 para que tu equipo realice descargas de otros equipos sitios en tu misma red local o en redes locales circundantes. Su caché guarda archivos frecuentemente utilizados por la herramienta. En mi caso, una vez al mes limpio todas a excepción de la caché del sombreador y antivirus de Microsoft Defender. Estas dos citadas las limpio una vez cada 3 o 4 meses. Una vez dicho esto y según tus preferencias, una vez hayas marcado todas aquellas que consideres, deberás dar clic izquierdo en quitar archivos y esperar a que se realice la limpieza.
A esta herramienta también podemos acceder desde la pestaña de Equipo, haciendo clic derecho sobre nuestra unidad de sistema y clic izquierdo en Propiedades. Seguidamente, clic izquierdo en Liberar espacio. Una vez hayamos limpiado nuestros archivos temporales, desde el mismo panel de C iremos a Herramientas y después a Optimizar. Luego seleccionaremos la unidad que deseamos optimizar o acelerar, en este caso la unidad del sistema operativo, la unidad C, y pulsaremos en Analizar. Si el porcentaje de fragmentación de disco es igual o mayor a 10%, mi consejo es clicar en Optimizar. Con esto colocaremos todos los sectores del disco escritos de forma contigua, con lo que conseguiremos reducir los tiempos de lectura. Al terminar iremos a cambiar configuración. Y en el caso de los discos duros o HDD cambiaremos la configuración a mensual. Y en el caso de las unidades de estado sólido deshabilitaremos la ejecución programada, con el objetivo de hacer más larga la vida útil de nuestra unidad SSD, ya que las unidades SSD que normalmente adquirimos son de tecnología TLC, por lo que almacenan 3 bits por celda de memoria, lo que hace que su desgaste sea notablemente mayor. De ahí esta decisión. Ahora daremos clic derecho en la pestaña de Equipo, clic izquierdo en Más, en Propiedades y en Configuración avanzada del sistema. Una vez se nos abra el panel, iremos a la pestaña de Configuración, dentro del apartado de Rendimiento. Y una vez aquí marcaremos la opción de ajustar para obtener el mejor rendimiento, pero solamente en el caso de que nuestra computadora todavía funcione lenta. Si por el contrario funciona fluidamente, no es necesario que apliquemos este ajuste. Después de marcarlo, damos clic en Aplicar y Aceptar. Por último, y como guinda del pastel, accederemos al administrador de tareas, de la misma manera en que hicimos anteriormente, haciendo clic derecho sobre la barra de tareas y clic izquierdo en Administrador de tareas. Lo que vamos a hacer a continuación será solo en caso de que queramos dar un mayor rendimiento a una aplicación concreta, otorgándole mayores recursos. Esto servirá durante que tengamos iniciada la sesión. Para ello haremos clic izquierdo sobre la aplicación y seguidamente clic izquierdo en Ir a detalles. Hacemos clic derecho sobre el proceso resaltado, clic izquierdo en Establecer prioridad y por último, como máximo, lo establecemos en alta, ya que establecerla en tiempo real podría acarrear un mal comportamiento del sistema, dado que según las características del hardware podríamos estarle robando recursos a servicios esenciales del sistema. Mi nombre es Sergio Antonio Ribez y estoy titulado en Instalaciones de Infraestructuras de Telecomunicaciones y en Sistemas Microinformáticos. Cualquier duda sobre este vídeo, o bien el montaje, la instalación y mantenimiento de sistemas microinformáticos y redes LAN, no dudes en preguntármela en la sección de comentarios o bien en mis redes sociales que dejo en la descripción. Muchas gracias por ver el vídeo. Un saludo.